Bien, buenos días. Eh, Esta presentación es la conferencia que hice ayer en Tierra Madre, explicando mm, una técnica que hace en el año 17 saqué en un taller, se llama Bioenergy. Bioenergy era una creación, una plasmación de circuitos bioenergéticos. Entonces, en esta conferencia quiero enseñar un circuito nuevo que he definido, diseñado, que lo he probado y funciona bastante bien. Entonces, vamos a intentar acercarnos a esta técnica que mezcla conceptos de diferentes áreas para conseguir un colapso de tu realidad. ¿Qué quiere decir esto del colapso de tu realidad? Pues lo que quiere decir con esto es que tú puedes, siguiendo un proceso constante, continuo, de ciertos días, pues manifestar, atraer a tu realidad un evento, un hecho, una circunstancia. ¿Cómo se hace y por qué se hace? Pues eso es lo que voy a explicar en esta conferencia. Entonces voy a poner la presentación y yo me voy a quedar una imagen más pequeñita para no interferir, ¿eh? Entonces vamos allá a ver cómo lo hacemos. Bien, aquí estoy. Estamos, mejor dicho. Aquí estamos. Eh, ¿Es fácil cambiar nuestra realidad? Pues vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Este taller lo voy a hacer el día 18 de diciembre en Tierra Madre, ¿eh? O sea que si alguien quiere, el precio es de 60 euros, ¿vale? Entonces, si alguien quiere venir, pues que se ponga en contacto con Tierra Madre. El 5 de diciembre haré un taller de Los Ángeles. Bueno, vamos a empezar con la conferencia. La clave está en un mensaje que recibió alguien, ¿eh? Recibió un mensaje a alguien que decía, a mí me da mucho la atención porque a partir de aquí surge todo el proceso y la explicación de por qué nosotros podemos manifestar. Vuestro reto es conocer a través de vuestra imaginación, acceder a vuestra red interna, a vuestros tablones de anuncios de la realidad. Bien, conoceros a través de nuestra imaginación. ¿Qué imaginación? Los científicos han visto que el encefalograma que representa una realidad, cuando se medita o se visualiza la misma, produce los mismos gráficos. Es decir, es como si nuestra mente tuviera capacidad de crear y disparar procesos mentales semejantes a lo que hemos visto en nuestra realidad. Entonces, la imaginación puede acceder a una realidad no real, ficticia. Pero si dices que accedes a tu red interna, ¿qué es red interna aquí? Acceder a tu más profundo origen, que es tu yo soy o tu divinidad. Y tú estás en los anuncios, ¿qué quiere decir con los anuncios? Quiere decir creencias. Tu realidad está formada realmente por creencias y por todo aquello que es invisible a tus ojos. Es decir, multitud de efectos de ambiente pueden producirte una creación, una creencia que plasma tu realidad constante. Cada uno tenemos nuestra realidad distinta, diferente. Y claro, cuando estamos en esa conexión con nuestra red interna y visualizamos, focalizamos nuestra conciencia, lo que sucede es que se abren nuevos sentidos que nos permiten ver desde un estado de conciencia diferente, distinto. Esto es lo que ocurre. El diagrama que vais a poder descargar es este que está aquí a la izquierda y que voy a intentar explicaros un poco. Es decir, el ser humano está en el punto intermedio de este gráfico, dentro de una especie de caja.
La caja es la dualidad, lo lateral es la dualidad de la energía que mueve todo esto. Y lo mueve entre dos esferas, una esfera superior que está que representa el plano celestial, el jardín del Edén, donde existen las infinitas posibilidades de lo que nosotros podemos traer aquí a la Tierra, al mundo material. Bien, pues ahí arriba hay multitud de cosas. En principio lo primero que hay es un código hebraico que representa Yud-He Vav-He, que es la esencia del creador. Luego está la estrella metatrónica, la estrella de David, un cubo, un hexágono, diferentes dos círculos de 6 esferas, diferentes cuestiones que ahora veremos qué quieren decir cada una de ellas. Lo importante es que esa esfera superior se conecta a través de 3 vías energéticas, 3 centros, al propio mundo físico del consultante, del generador, del practicante. Por una parte conectamos con el cielo y por otra parte nos conectamos al centro de la Tierra. La Tierra está representada por una esfera negra abajo, la parte inferior, que conecta su parte central, su corazón, a través de 7 procesos, a través de 7 fases, al centro del corazón del practicante. Y lo hace a través de esos 3 triángulos que representan las 3 líneas de su vida, que son 3 líneas energéticas, ¿vale? Bien, luego llegar al centro, se une con el centro de arriba, con la unión de arriba, y sale un canal único dirigido hacia una caja donde está escrito el objetivo de lo que queremos manifestar. Mi consejo es que se escriba el objetivo de forma clara y concreta, con claridad, en un papel, que vamos a utilizarlo como referencia siempre el mismo. Porque es que si se cambia alguna palabra, alguna letra, se distorsiona el objetivo alcanzado y nunca se alcanza. Igual que el proceso de activación de este símbolo, hay que hacerlo todos los días. Se hace rápido, pero hay que hacerlo de un punto de conciencia determinado, porque si no, no funciona. Es decir, si estamos inmersos en el miedo, en el temor, en la vida cotidiana que funciona con el ego, pues este circuito no se puede disparar. Hay que hacer un ejercicio previo antes de activar este diagrama, y cuando esté activado, hemos terminado de activarlo, podemos comprobar el nivel de realización de nuestro objetivo en función de una escala de valores que están aquí abajo, en un gráfico que podemos comprobar y ver el test en qué nivel está. Cuando llegamos al cubo del final, pues está cubierto el 100% y el objetivo debería estar a nuestro alcance, ¿vale? Este es el resumen de lo que yo pretendo compartir en esta conferencia, ¿vale? Bien, vamos a empezar. Primero que voy a hacer es presentaros a un maestro que hasta ahora no he hablado de él, pero Serapis Bey, que he hablado de Kuan Yin, de Saint Germain, de algunos rayos, de Jesús, de muchos seres espirituales elevados. Este maestro ascendido es el dirigente del 4.º rayo blanco cristal para el planeta Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay 3 rayos principales que ya los conocemos, que es el azul, el amarillo y el rosa, asociados a las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y el blanco cristal es un rayo que no es blanco, pero es blanco acristalado, como si fuera un brillante. Estimula la fortaleza, la constancia y la resistencia espiritual. Y esto tiene que ver mucho con el proceso de elevación, de despertar de la conciencia de los seres humanos. Este maestro es el ayudante o el protector de todos aquellos trabajos que tienen necesidad de creatividad y fuerza en su expresión. Arquitectos, pintores, músicos, etc. Este maestro ha sido en vidas anteriores Akenatón, faraón egipcio, Fidias,
escultor griego, y Leónidas, un jefe de los espartanos. Bien, algunas de sus anteriores encarnaciones han sido estas. Bien, cuando llegó a nivel de dispararse su iluminación, quiso quedarse en un plano intermedio, como todos los maestros ascendidos, para ayudar a la humanidad. Y lo que realmente hace la humanidad es cargar la esencia espiritual suya, su conocimiento, su sabiduría, dentro del cáliz de comunión con el poder de la llama de la ascensión. Vamos a pararnos aquí un momento y entender lo que está diciendo. La esencia dentro del cáliz de comunión. ¿Qué es la esencia dentro del cáliz? El cáliz de comunión, hemos dicho que es el grial perseguido por el rey Arturo, en la mitología arturiana. ¿Y ese cáliz qué es? Ese cáliz es la base de la divinidad que yo tengo dentro. Es decir, es el alma. El alma. Y esa alma porta la chispa divina, la esencia espiritual, dentro de ese cáliz. Y tiene el poder de ascender a la fuente, al Padre, al Creador, a través de sus correspondientes tratamientos. Luego él aporta entendimiento, conocimiento y sabiduría para que ese proceso de ascensión se lleve a cabo en aquellos seres que están despiertos. Entonces, también dice que cuando uno está despierto y participa en dicha comunión con esa copa, ese ideal, recibe pues coches, lo que pida, tiene lo que pida. Cuando participa en dicha comunión, lo que está participando es en la proceso de ascensión. Y dice que recibirán algo perdurable y lleno de júbilo, de alegría, que es la naturaleza de la hueste angélica. Es decir, lo que recibes cuando estás en el proceso de ascensión es la asistencia y la ayuda de los ángeles. Y mi naturaleza también. Y mi apoyo también, mi asistencia también. Bien, su deseo es expresar el plan divino aquí en la tierra. Es el reino del Padre, traerlo aquí a la tierra. Bien, ¿y por qué hace todo esto este hombre, este maestro? Porque se da cuenta de que el proceso de ascensión es a lo que ha venido el ser humano. El ser humano vivía en un Edén lleno de bondades, de abundancia, de dones, y en un momento determinado él quiere corresponder al Creador diciéndole, mira, yo no quiero que me lo des todo regalado, quiero aprender a llegar a ser donde tú has llegado, pero a demostrarte que mi amor por ti es tan inmenso que merezco lo que me has hecho. Entonces el ser humano baja aquí abajo, al mundo material, al mundo denso, al mundo de la ignorancia, de la libertad, del libre albedrío, donde debe elegir constantemente, cometer errores, volver a intentarlo, volver a aprender. Y entonces, si él consigue retornar al Padre, pues tendrá su justificación de que merece las bendiciones del Padre. Aunque no hicieran falta, él se lo propone. Y entonces cae en la densidad material, en la oscuridad, y vive en un proceso constante de redención, de redimirse. Porque, claro, muchas elecciones se equivoca. Y eso también, el equivocarse, producir un error, produce que se establezca o se adhiera a la ley de la causa y el efecto, es decir, a un control kármico de lo bueno y lo malo que realiza. Ese estado de ignorancia, de absoluta ignorancia, sumió al ser humano en una constante lluvia de preguntas. Cuando uno se eleva por encima del 5%, lo que empieza a expresar es quién soy yo, qué hago aquí, dónde me dirijo, dónde voy.
Y eso está explicado desde hace muchísimos años ya en algunos grandes secretos que están enterrados. En el dibujo de la izquierda vemos que el ser humano está conectado directamente a la presencia de Dios, su creador, y por debajo al centro de la Tierra. Esa conexión inferior no estaba conectada. Se conectó en el 2012 y entonces se produce un hecho importantísimo, y es que el ser humano ya no solo se conecta a Dios por la parte de la corona, por la parte superior, sino se conecta también por la parte inferior, mediante un cierre de un circuito que está generando ahí, que es un círculo, que le lleva a conectarse al Creador por dos accesos, uno inferior y otro superior. Y esto le permite al ser humano, cada vez que genera un acto volitivo, de voluntad, voluntarioso, de conectarse con el Padre, manda un impulso por abajo que le llega al Padre por arriba, llega dos veces. Y esto generándose en una forma continua de ascensión, de elevación de conciencia, produce una aceleración en el despertar y evolución del hombre a nivel espiritual. Si ahora miramos el diagrama de la derecha, veremos que ese circuito se genera dentro de la dualidad que vive la materia, el ser humano, por dos caminos distintos. Un camino circular que va hacia arriba y un camino circular que va hacia abajo. O sea, uno que va del ser humano a Dios y otro que va de Dios al ser humano. Hay una doble vía de comunicación que es capaz de generar alrededor de él un círculo sagrado, una esfera sagrada, donde el ser humano construye su proceso de ascensión. Su proceso de ascensión que lo construye en dirección hacia arriba y en dirección hacia abajo, que están representadas por dos puntas de flecha, dos triángulos, un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo, que es la estrella de David, que es el Merkaba. Bien, una vez conocido esto, el maestro Serapis Bey nos dice: el discípulo, el que acaba de despertar, el devoto, debe entender que cualquier punto en el espacio puede proceder de la misma esencia de la divinidad. Y esto también es muy importante saberlo, porque dentro de la matriz de materia oscura, en la que flota todas las estrellas, todos los planetas, todos los sistemas solares, existe una matriz de puntos de conciencia en el espacio, de conciencia divina. O sea que la esencia divina existe tanto dentro de lo grande, las masas grandísimas de sistemas, como en las partículas más pequeñas. Dios existe en todos lados. Y el ser humano, que está construido a su imagen y semejanza, lo que hace es, cuando focaliza su atención del alma, del espíritu, en un punto, lo que hace es generar esa frecuencia divina al punto, de tal manera que hace que los filamentos de percepción brillen con una mayor medida de energía divina, porque ha sido esa energía invocada. O sea, el ser humano, cuando focaliza sobre un tema, algo concreto, está emitiendo energía divina para que él reciba esa energía divina, se agrande, se active y sea mucho más sagrada de lo que era. Es decir, nosotros aportamos cuando decimos: ese punto soy yo, también ese punto divino, ¿no?, de la Matrix, soy yo, porque yo también contengo el mismo valor de divinidad que tiene ese punto. Y al focalizar mi atención, mi conciencia sobre ese punto, aumento el valor de divinidad que tiene ese punto. Cuando lo uno con otros puntos, lo que estoy haciendo es materializando aquí en el plano material un punto que está invisible dentro de la matriz. Le doy consistencia, le doy materialización, ¿no?
sea que por eso dice, la frase de aquí arriba hay que entenderla en su verdadera dimensión. El discípulo debe entender que aquel punto de espacio es esencia divina y que cuando tú haces, lo percibes con esa divinidad que tú tienes dentro, le das una mayor energía divina cuando la energía interna tuya es invocada. Por eso aquí se dice, ese punto soy yo, o yo soy ese punto, focalizando mi energía divina sobre ese punto. Bien, todo esto que estoy explicando se va a entender ahora con más profundidad porque voy a hablar de un curso que hice hace bastantes años con un señor rabín mexicano que pertenecía al CICET mexicano y que había recibido una información extraordinaria. Esa información habla de la base de toda la construcción material del universo. Se habla de fuerzas cuánticas, orgónica, chi, ki, prana, neuma, prakriti, roat, fuat, bioenergía en definitiva, que funciona y que hace que la materia exista, porque sabemos que la materia realmente es energía en movimiento, vibración, y que tiene poca solidez, el 99% del vacío. Lo importante saber aquí es que la estructura de las partículas elementales en ese universo, en ese microcosmos, sobre todo las partículas pequeñas nuestras que generan la materia, de esos puntos de conciencia, generan dos fuerzas antagónicas que representan la dualidad y es el motor de nuestra existencia en el mundo material. El vacío existente, llenado por el éter, contiene una fuerza gravitatoria, una fuerza inerte, una fuerza que late, que existe en todas partes y se extiende por todo el universo de forma continua e infinita. Yo le llamo el aliento divino o el soplo divino. Y este soplo divino produce movimiento, radiación, vientos solares, movimiento continuo de partículas. Estos vientos solares mueven grandes masas de éter, produciendo entre ellas choques que crean un vacío que se llama rang. Bien, este rang se produce por choques de los elementos duales. O sea que el elemento dual está funcionando de una forma que se interpenetra uno con otro, produciendo la existencia de un vacío que se llama rang. Y esos rang dan como consecuencia rompimiento de masas de éter que chocan unas con otras y da lugar al surgimiento de unos puntos Cessna. De unos puntos Cessna, que son los generadores de otros puntos mayores que vamos a llamarles vamos a determinar por un nombre también, pero esos puntos Cessnas, que realmente son espacios vacíos, aparecen con unos valores de lo que contienen. Esos valores que contienen están valorados en factores de 10, de 12 y de 60. Y cada factor define un concepto dentro de la materia del universo donde nos movemos: masa, espacio y tiempo. Porque son esos vacíos, esos espacios, los puntos originales de la manifestación de la materia. Entonces, cuando esos puntos Cessnas se unen en 10 millones, generan lo que es una estructura dimensional, de forma, que es un cubo. Se llama carpín cúbico. Cuando son 12 millones de puntos Cessna, forman una relación esférica. O sea, de 10 a 12 millones se crea una forma esférica. Las primeras formas puras en el microcosmos son
la esfera y el cubo. Y se produce una atracción morfológica de carpines, cubos y esféricos, positivos y negativos, que hacen que aparezca un nuevo factor, el tiempo. El tiempo genera movimiento y ese espacio-tiempo en movimiento mueve las masas de las esferas y los cubos, generando en una parte succión y en otra parte descarga. ¿Qué atrae a estas dos masas? Por la gravitación, la fuerza que hemos hablado, que está en todos lados. Es una fuerza, el soplo divino que ya hemos llamado, es un soplo divino inteligente que quiere crear. Y entonces, esta estructura unida y girando, conformando lo que llamamos dos puntos de referencia giratorios, conforman un canal de entrada y de salida dentro de esa estructura, que conocemos, como estamos viendo aquí, toroidal. Dentro de las masas de éter que hay dentro, girando, generan esta estructura toroidal, que sabemos que es una forma, un patrón de creación del universo. O sea que la esfera allí y el cubo generan un carpín, generan puntos carpines, puntos Cessnas, que se llaman de carpines, y esos carpines son los que al final estructuran otra forma nueva que es la toroidal. Que la toroidal es la que genera en el centro la forma material que se manifiesta. Entonces, ¿cómo se llama la estructura que forma esta especie de toroide? Se llama megacarpín. Es una estructura elipsoidal de 1.000.000 de carpines. Hablamos de 10 millones de puntos Cessna, ahora hablamos de 1.000.000 de esos 10 millones, ¿no? O sea, lo que realmente forma son 500.000 sistemas esfera-cubo, 500.000 sistemas toroidales, con un movimiento totalmente sincronizado, esfera-cubo, cubo-esfera. O sea, tiene una polaridad formada de norte-sur, positiva y negativa, y un movimiento interno propio de entrada y salida, es decir, de absorción y emisión y expulsión. Conforma lo que llamamos nosotros un holograma, y se produce el primer campo magnético de atracción de polaridades opuestas, es decir, polo norte y polo sur. Entonces, lo que hace esa unión de 2 millones de carpines, pues conforma una estructura nueva que se llama estructura neutra, porque esos imanes que han formado el campo magnético norte y sur se juntan de forma equilibrada, sin movimiento entre los tres, pero internamente de movimiento, se ponen en forma estática, creando lo que llamamos un triángulo. Ese triángulo lo que hace es de aislante o neutro y se relaciona con el color blanco. O sea, el triángulo vemos que forma ya estructuras conocidas a nivel gnóstico, a nivel esotérico, que es la estructura de un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo que forma la estructura de la estrella de David o la estrella de Metatrón dentro de una esfera. Vemos que esa estructura de un triángulo hacia arriba forma estructuras de seis puntos de referencia. Y claro, los megacarpines en dos planos superpuestos forman el 6 y forman un giro cuando estas estructuras que son sólidas se conforman como tetraedros, girando uno en movimiento de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda. Lo que se llama eso se llama Merkaba. Tiene una velocidad de giro arriba y una velocidad de giro abajo contrario. Entonces, esta estructura está relacionada con el color rojo, con quali.
Y esta estructura absorbe la energía por su norte y la procesa por el sur. Es decir, la que llamamos cábala es una estructura parecida a la central que gira, que no gira así, porque esto está girando todo igual, pero la de arriba gira hacia un sentido y la de abajo gira en el otro, generando una especie de fuerza de succión que se focaliza en el centro de esa estructura, que está reflejada arriba en la estrella metatrónica, y aquí en la flor de la vida. Y eso es la base y el punto de partida, las míriadas, la marcaba, de la partícula atómica. La partícula es base de referencia que estamos estudiando en la física actual. Y ese átomo dará luego lugar a las células, proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos. Existe lo que llamamos una miriada negativa, que nos hace falta comprenderla, no está estudiada en ningún campo todavía, que conforma el 9. O sea, serían 3 triángulos, por decirlo, compuestos en 3 planos, superpuestos, girando en el mismo eje y con velocidades de gira diferentes. Y esta estructura, que es una especie de emisor láser, se asocia al color azul individual. Tiene doble potencia que las miríadas positivas y son cilindros energéticos muy parecidos a la teoría de las cuerdas que se utiliza en la física experimental. Y bueno, estas estructuras dan referencia a un mundo de polaridad, de frecuencia interna, de una miríada que forma parte de la estructura física. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que la dualidad existe con una tercera fuerza. La tríada real que existe en el mundo nuestro no es la dualidad, es la tríada. Porque hay una parte que es positiva, que es roja, Kuali, otra negativa que es azul, Dubar, y otra neutra, que es sin giro, el blanco. O sea, en el idioma Irin, el idioma angélico, la existencia de la dualidad también es un mundo no dual, no es dual, es tríada, triádico. Tiene 3 fuerzas, la positiva, la negativa y la neutra. Pero si vamos a la cábala, vamos a ver que los nombres de Dios, que son tríadas, contienen las mismas 3 fuerzas en equilibrio. El positivo, el negativo y una neutra. Cualquier tipo de nombre de Dios tiene 3 letras hebreas como base de su estructura. Bien, vamos ahora a un arquetipo nuevo que va a empezar a acercarnos al modelo de referencia, porque no olvidemos que el objetivo de esta conferencia es utilizar un modelo un mapa bioenergético para poder conseguir algo. Bien, a la derecha tenemos un gráfico que realmente refleja la dualidad que hemos hablado, el yin y el yang. Arriba, ¿lo veis? Dentro de una esfera. Dentro de esa esfera debe haber un cubo o un cuadrado, como referencia a las formas originales, ¿no? Luego vemos que hay una especie de 7 procesos formados por 7 semicircunferencias que activan los centros de luz de los chakras que corresponden al ser humano. Esos 7 procesos van dirigidos a través de 3 fuerzas que se proyectan al ser humano, que son la energía mental, la luz, la energía magnética, electromagnética, en el corazón, en las emociones, y por último la energía etérica o energética, que es la que da el soporte a la física. De ahí por eso salen 3 líneas, una directa de la espiritualidad al centro de la esfera de abajo, que es el ser humano,
Y luego otras dos, que son procesos resumidos de las fuerzas de los 7 procesos, los 7 rayos, que envuelven al ser humano. Entonces, simplificando este diagrama, podemos reducirlo a esta expresión de la izquierda, es decir, una esfera que contiene todo lo que queramos a nivel espiritual, que se formaliza dentro del ser humano con 3 energías que están ahí pintadas como 3 semicírculos, podían ser 3 triángulos hacia abajo perfectamente, y se presentan sobre la vía de comunicación de acceso del mundo espiritual, del mundo divino, al ser humano que está abajo. Empezamos a entender un poco cómo las energías que se proyectan en el ser humano, entre energías astrales, energías divinas y energías terrestres, telúricas, el ser humano forma un compendio, una especie de fuerza intermedia. Sería el cielo, por un lado, una fuerza, la tierra, otra fuerza en oposición, y el ser humano, la fuerza neutra, ¿vale? Entonces, esas 3 fuerzas que tiene el ser humano, una cuarta está representada por la propia materia. Entonces, esto es reflejado en los 4 planos de evolución de la Cábala, corresponden a 4 planos, que uno es a la izquierda, podéis ver que se llama Azilut, Briah, Yetzirah y Asya. El primero es el plano de la propia idea de la creación. O sea, hay que tener un modelo en la mente para poder crear algo. Luego, el Briah es el plano de la creación, es decir, donde se estructura las fuerzas necesarias para que ese modelo mental empiece a colisionar y a atraer las estructuras que hemos visto anteriormente para poder manifestar. Es decir, los megacarpines, las míriadas y todo esto que constituyen la base de una estructuración que no es visible, pero sí que existe y se aparece y aparenta. Porque luego en el Yetzirah lo que vemos es el mundo de la formación, que lo que hace es formar a niveles y estructuras energéticas el modelo que estamos pidiendo. Entonces, este proceso que estamos viendo lo que hace es una vía de comunicación entre la materia y el mundo del cielo. Como ves, hay un circuito que va a través del plano de formación, que es donde está el plano de formación, donde está todo el proceso de ley de causa y efecto que produce que el hombre haya entrado en el mundo del olvido, de la ignorancia. Y hay una vía de comunicación de la materia al cielo y del cielo a la materia. Hemos hablado de crear un canal doble, ¿no?, de comunicación. Aunque existan 3 fuerzas, una positiva, una negativa y una neutra, hay 2 vías de acceso, con movimiento, una hacia arriba y otra hacia abajo. Entonces, el estado del ser humano, cuando el ser humano estaba en el Edén, recibía pues bendiciones a porrillo, que digo yo. Entonces tenía claro su destino, su camino. Pero al caer aquí abajo, en la materia, en la oscuridad, el hombre recibe un bombardeo cósmico de pensamientos en la propia forma, en el cuerpo y en la propia alma. Y lo recibe de manera aleatoria. ¿Cómo recibe de manera aleatoria ese bombardeo? Pues mediante pensamientos y emociones. Y el problema es que el hombre solo puede acceder a uno de ellos. Entonces, se conoce como árbol de la vida, el destino prefijado que tenía Adán en el jardín del Edén. Y se conoce como árbol del bien y del mal, el bombardeo aleatorio que crea la propia ignorancia, la duda, el miedo, la incertidumbre, que sufre el hombre aquí en el mundo material. Se sabe que cuando meditas, diriges tu pensamiento en una única dirección. Y cuando meditas sobre el Padre, que ha dado sobre lo espiritual,
diriges tu pensamiento en una dirección única hacia lo espiritual, hacia Dios. De tal manera que cuando meditas, lo que viene de forma aleatoria lo canalizas en una sola dirección. Pasa de una situación de confusión, de caos, de sufrimiento, a otra de orden, paz y alegría. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que meditar para poder activar este circuito. De alguna forma o de otra, de una forma estática o una forma dinámica, hemos de meditar para conseguir prefijar un destino, una dirección única. Esto es importante saberlo. Entonces, el estado del ser humano en la materia, cuando baja al del mal, se produce un problema con su saber que existe, saber no sabe nada, es una duda continua y un miedo continuo, y entonces eso produce emociones y pensamientos aleatorios que lo único que producen y que hacen es una sensación de no saber dónde va uno, ¿no? Con la meditación fijamos un destino prefijado, un retorno al origen nuestro, a salir de aquí. Mientras estamos en el mundo aleatorio dormidos, pues estamos en un proceso de desconocimiento de todo esto. Claro, cuando despertamos, que empezamos a trabajar con la meditación, lo que hacemos es definir un camino de búsqueda, un camino hacia donde vamos. Bien, entonces la Cábala, por ejemplo, hace uso de esto. Hace uso de la meditación cabalística, ¿para qué? Para fijar un destino de acceso a la ascensión hacia el Padre Creador. ¿Y cómo lo hace? Con tres fuerzas. Con la fuerza mental de la energía de la luz, con la fuerza magnética de la fuerza del sentimiento del corazón y con la propia gravedad, que es el cuerpo físico, el mismo cuerpo energético, etérico del cuerpo físico. Esas tres fuerzas las usa el cabalista para meditar y proyectar lo que quiere en vías de la espiritualidad o en vías de lo que quiere que suceda para toda la humanidad, en objetivo de traer felicidad, el reino del Padre aquí a la tierra. Hay que tener en cuenta que el ser humano aparte tiene sus líneas de luz, sus meridianos, sus puntos de luz, sus nadis, sus chakras, sus centros de control del cuerpo de luz, que son chakras, 7 chakras, que además, y sabemos que el modelo de trabajo con el que estamos trabajando es el cuerpo físico, el etérico, energético, que conforma las propiedades del físico, luego está el emocional, luego está el mental, y luego está el mental, espiritual, el alma, que está conformado por zonas, una inferior y una superior, astral 1 y astral 2. Es en esa zona astral donde se pueden producir los ataques de los pensamientos, emociones aleatorias y la intervención de fuerzas astrales negativas en contra del desarrollo del ser humano. Porque no solo caímos a la oscuridad, es que entramos en ella y al entrar en ella, pues claro, entidades negativas se han encargado de no dejarnos subir, de no elevarnos. Bien, todo esto dirigido por las siete chakras que nos confieren poder en cada cuerpo. Por ejemplo, el chakra base nos daría el instinto de conservación, de supervivencia. El sacro nos daría otro nivel de reproducción, de evolución. Y cada uno de ellos va subiendo hacia arriba, es decir, cada uno va subiendo de frecuencia y va subiendo de conexión con conexiones con planos superiores. O sea que los chakras son, digamos que son como herramientas de ascenso. Hemos dicho que la meditación tiene poder interno potenciado, es un poder interno potenciado que nos permite salir de esa especie de caos y sufrimiento, nos permite conectarnos en un camino prefijado para búsqueda y evolución. Bien,
¿Por qué es un poder interno potenciado? Porque cuando meditamos, lo meditamos con la mente. Focalizamos la mente en algo concreto. Y sabemos que todo es mental. Luego estamos focalizando nuestra conciencia superior y canalizando energía superior sobre un objetivo arriba. Pero como es arriba, es abajo. O sea, nosotros al proyectar algo hacia arriba, estamos proyectando algo hacia abajo, dándole consistencia material. Por la ley de resonancia, hacemos que muchas fuerzas resonantes con esa proyección mental vibren a nuestro alrededor y se ejecute la orden que hemos decidido. Por eso todo esto que estamos viendo es mucho más que una conexión cielo-tierra y estando intermedio, sino que hace que un montón de procesos hacen que reflejen una acción determinada por medio de caminos energéticos privilegiados que son generalmente dirigidos por los chakras, a través de cada una de las 7 leyes universales que controlan cada proceso. Es decir, la primera ley es que es todo en mente, el universo es mental, la mente es una idea generada por un creador. Nosotros también podemos hacer lo mismo, es decir, nuestra mente puede crear una idea y manifestarla. La segunda ley, que dice que es como es arriba es abajo, como abajo es arriba, crea una corriente tugal doble que va hacia arriba y va hacia abajo. La tercera ley, que es el principio de la vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Depende para qué nos va a servir, ya lo vemos. Vamos al siguiente ley. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Ese es el origen del movimiento del éter, del choque de las partes del éter generando los puntos desnas y todas las partículas que hemos visto anteriormente. Luego vemos el principio de la polaridad, que todo es doble, todo tiene 2 polos, positivo y negativo, yin y yang. Esto es una simplicidad de la tríada, porque el neutro no se mueve, está fijo. Lo que se mueve es los principios extremos, el polaridad yin y polaridad yang, o polaridad positiva y polaridad negativa. Todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. La sexta ley es que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Bien, la séptima ley universal es la del género, que todo tiene su principio masculino y femenino. Como es dual, pues tiene que existir una polaridad para generar la tercera fuerza, el hijo. Bien, a mí me gusta hablar más de energías positivas y negativas y neutras. La ley de resonancia dice que si vivamos en un nivel muy alto, pues las vibraciones bajas no pueden acercarse. Es como cuando gira un ventilador a mucha velocidad, se acerca algo y choca y lo tira afuera, ¿no? Pues lo mismo. Y claro, cada plano refleja un tipo o tipo de contaminación. Claro, todos los planos que no están en alta vibración. ¿Y dónde aparece la baja vibración? A nivel de astral para abajo. Entonces, del astral para abajo es donde están los procesos tóxicos o de contaminación. Por encima del astral estamos en conexión con planos celestiales superiores. No nos puede pasar nada. Bien, y hablamos ahora del cuerpo físico del ser humano como un sistema lleno de esquemas, de patrones bioenergéticos, en el sentido de que la mente divina crea estructuras con ciertas funciones asociadas a la vida. Entonces, por un lado hay 3 fuerzas, una neutra, una positiva y otra negativa. Están reflejadas por un canal blanco, un azul que va hacia arriba y un azul que va hacia abajo.
Y con esto quiero decir que habrán procesos bioenergéticos dentro del cuerpo humano que serán neutros, que no harán nada, más que, más que separar el positivo del negativo para no producir un cortocircuito. Y luego habrán procesos que vayan hacia arriba y otros procesos que vayan hacia abajo, ¿eh? Que en realidad se reflejan como patrones. Ya hemos visto un esquema muy simplificado y ahora vamos a ver que la esfera se introduce en el cerebro, todo lo que lleva ahí dentro. Luego, los procesos que están definidos como circuitos bioenergéticos están realizados en la zona del tronco. Y luego pues estaría la conexión, el flujo de conexión, que sea un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. Estos se llaman elementos básicos esenciales para diseñar circuitos. Y vamos a ver que todo esto está en nuestro circuito, está integrado, ¿vale? Es decir, no es que yo diga bien, entonces todos esos patrones psicobioenergéticos en el ser humano, en el cuerpo del ser humano, los sistemas, le confieren al cuerpo humano lo define como una máquina cuántica, en el sentido de que es capaz de crear y manifestar eventos, hechos y formas cuánticas materiales. Aquí vemos cómo el hombre está introducido dentro de una esfera con un montón de triángulos que cada uno de ellos refleja una tríada en las letras hebreas, que son 22. 22 letras. O sea, la mayor parte de un átomo, pues más del 99% de este es espacio vacío, lleno de energía invisible. Tal como hemos visto antes, en ese 99% es donde están los puntos de la matriz que genera la estructura que soporta ese átomo. Así que desde el punto de vista del mundo cuántico, nosotros y las cosas que nos rodean somos mayormente espacio vacío. Pero ahora, después de haber visto lo que hemos visto, sabemos que ese espacio vacío también forma parte del mundo material, porque es donde se generan los millones de carpines y puntos Cessna y toda esta historia que hemos visto. Ese vacío está lleno de cosas. Y el modo en que experimentamos las cosas que nos rodean y a nosotros mismos en el mundo normal es en realidad tan solo una representación mental moldeada por nuestros sentidos. Es decir, si realmente viéramos lo que está, pues no lo veríamos como es, como lo vemos. La luz polariza la forma, crea la estructura de la forma, para que veamos de una determinada manera. Y la luz sabemos que es una onda y una partícula. Y esta dualidad onda-partícula es una de las características más notorias del mundo material cuántico. Es que la mente no diferencia de lo real a lo imaginado. ¿Quién hace que lo real se vuelva material? Pues las otras dos fuerzas, la fuerza magnética y la fuerza energética. A nivel cuántico se han creado estados de la materia en que los objetos pueden encontrarse en dos o en miles de posiciones a la vez, como hemos visto, que son 10 millones de puntos Cessna, o 12 millones de puntos, o 60 millones de puntos Cessna, formando carpines. Y luego, millón de carpines, a su vez, montando sistemas. O sea, los sistemas se repiten, existen en un tiempo, en una posición determinada, existen varios modelos unidos, concentrados. Si no, la materia no podía hacerse. Ahora pasamos a otra idea, que es que, claro, lo invisible de ese vacío está lleno de cosas. Y cosas que son influenciables a niveles de psicobioenergía. Es decir, aquí vemos que hay un gráfico con un formato parecido, pero son distintos, diferentes. Cada uno tiene una cosa distinta y tiene un efecto diferente. Es decir, esa palabra hebrea que hay ahí
tiene conexiones directas con el creador, con el plano espiritual de la creación. Y la esfera que hay debajo define su influencia. Entonces, si yo pongo la primera una foto de alguien, esa persona va a estar influida por la poder celestial. Si ahora pongo 7 círculos y pongo algo dentro, pues esa energía va a estar proyectada en esa persona y en su entorno, porque a través de los 7 puntos de conexión de luz, que son los chakras, se va a dispersar en su entorno. ¿Entendéis? Entonces, se puede hacer también otro diagrama, en vez de con 7 líneas de procesos, con 4 representando los 4 planos, desde la propia generación de la idea, que la hace ese nombre, esas letras hebreas, pasando por los 4 procesos de creación aplicados y controlados por 4 cuerpos del ser humano: espiritual, emocional, mental, energético y al final el físico. Vemos que una estructura determinada es capaz de influenciar en algo concreto, como puede ser pues, el entorno, una zona determinada de terreno, una zona determinada de espacio. Y esto se conoce, a nivel nuestro de terapeuta, se conoce como radiónica. Emisiones de radiaciones concretas para conseguir algo. Estos elementos que confieren, ¿qué es lo que hacen? Pues está aquí explicado. Sobre todo, yo eso lo compro hoy y funciona perfectamente. Es decir, equilibrar una zona de un foco de energía absorbente negativo. Pues pongo una figura encima y esto lo quita, lo elimina, lo obstruye. Bien, hay más diagramas. Este lo voy a explicar un poco porque aparece el nombre mágico de la divinidad, Yud-He, Bab-He, y aparece una esfera donde se aplica una zona, define la zona de aplicación de un triángulo, una tríada hacia arriba y una tríada hacia abajo, ¿la veis? Dentro, interna, y otra hacia arriba con un punto. En ese punto soy yo, el que está aplicando la energía sobre este modelo. Esto es un circuito psicobioenergético. ¿Por qué? Pues porque contiene en cada vértice las primeras siglas de esa letra. Yud, la primera, es Dios, que está arriba. Hei, la segunda, es el ser humano espiritual, el alma. Bab es el enlace entre Dios, el alma del ser humano, y el punto central, que es el otro Hei, que es el ser humano que está practicando, que lo representa. O sea, hay una conexión espiritual, psíquica, bioenergética, energética, a través del proceso biológico del propio ser humano que está practicando. Aquí vamos a ver otros diagramas para que los entendáis un poco. O sea, aquí hay tres tríadas conectadas hacia abajo que traen las 3 fuerzas que el hombre soporta y que proyecta y hace proyectar la materia dentro de una esfera que está en el centro y que absorbe la energía cósmica, creadora del universo. Y la proyecta en qué? La proyecta en un proceso dual que está conectado el ser humano que está dentro de la esfera en una línea de acción en el tiempo. Este circuito sirve para también manifestar algo en un proceso de tiempo, en una línea de tiempo. Luego la de la derecha hace lo mismo, parecido, pero para conseguir algo más concreto, que se pone en la esfera de abajo. La línea de arriba es el cielo, la línea de abajo es la tierra. Y en medio están las 3 fuerzas que concentran el ser humano. El deseo, aquí donde se puede poner, está establecido dentro de un cuadrado, que es un rectángulo, que es también una forma cúbica de generar esto en las 3 dimensiones. El deseo hay que ponerlo dentro de ese cuadrado.
Vemos que hay circuitos que hacen de psicobioenergéticos que hacen distintas cosas y claro, nosotros lo que pretendemos es hacer uno genérico que nos sirva para trabajar nosotros. Estos de aquí están hechos para la sanación. ¿eh? 3 fuerzas de arriba, 3 fuerzas de abajo, concentradas en el punto medio, a través de la dualidad del propio ser humano, de la enfermedad que está enfermo o está sano. Y, perdón, está totalmente bañado por la energía de la unidad que vaya a este proceso de creación. Esto mismo está ampliado aquí, está puesto de otra manera. O sea, las 3 fuerzas de arriba, proyectadas en las 3 fuerzas que hemos dicho de luz, magnetismo y energía, se atraen hacia abajo y otras 3 se atraen hacia arriba en un punto intermedio generado por 3 secuencias que fortalecen esta unión entre el yin y el yang, la dualidad del mundo. Bien, vamos ahora al modelo que hemos buscado de referencia, que es que aquí veis, está desglosado, está el código genérico de atracción de la divinidad a un entorno de infinitas posibilidades que es una esfera. Aquí hay un cubo, como si lo veis, mira, hay un cubo, que es este, la parte de arriba y la parte de abajo. El cubo y las 8. Luego aquí hay otro cubo, aquí hay otro cubo más pequeñito, hay 2 cubos aquí. Y hay 6 esferas externas y 6 interiores. Este punto seríamos nosotros a nivel espiritual. Entonces, esto se introduce dentro de la esfera. ¿Para qué? Para darle potencia a la energía que hay aquí, para formalizar el foco de luz que va a atravesar desde ese centro a través de las estructuras de los triángulos de hacia arriba y hacia abajo, que está todo incluido aquí dentro. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Las 3 fuerzas están pintadas aquí, faltaría una línea, la tercera fuerza, y aquí se pondría el objetivo a conseguir. Cielo y tierra. El cielo baja hacia el ser humano, primero sube hacia pedir aquí lo que necesitas y luego baja del ser humano y se produce una eclosión de esa energía que fluye desde la tierra hacia el ser humano. Es decir, dentro de esta estructura habría este dibujo que no está, no se ve, salen las 3 fuerzas, lo veis aquí, que en el otro no estaban pintadas, están pintadas 2, pero faltaría la tercera, y aquí sí que aparece aquí un conglomerado de lo que hemos dicho antes, hemos explicado, y todo se centra en el punto medio, que es donde está el ser humano. Este soy yo, el practicante, el que practica, medita, el que realiza este proceso, ¿no? Y aquí está la tierra con su corazón que fluye a través de nosotros, esta fuerza, para traer aquí la fortaleza. Bien, entonces aquí se aplica un amplificador de energías por cada una de las 3 energías que tiene que subir de la tierra hacia nosotros, porque es una energía más densa. Y se aplica también los 7 procesos porque son procesos más lentos, más densos, pero todos van al punto central que soy yo. Esta esfera soy yo. Y de mí va a salir la energía concentrada cielo-tierra mediante esos procesos que estoy hablando para proyectarse en un objetivo alcanzable. Luego esta barra de test, pues ahora diré cómo se hace. ¿Cómo se utiliza esto? Primero hay que conseguir un estado descentrado, con respiración, inspirando por la nariz y expirando por la boca. Después, cuando estemos tranquilos, relajados, se repite un mantra: recibo luz, doy luz, recibo luz, doy luz, inspirando y expirando por la nariz. Y al final, cuando consigues tener la mente en un estado de emisión de frecuencia constante, se dice 3 veces: yo soy un ser de luz y pido a mi divinidad que manifieste el objetivo definido en mi vida para lo mejor. Aquí definimos el objetivo que hemos escrito. Yo soy un ser de luz y pido a mi divinidad que se manifieste la salud
la abundancia, el objetivo concreto que hayamos pedido en mi vida para lo mejor. El para lo mejor nos cubre, nos defiende de cualquier intervención o cualquier realización de este objetivo que sea negativo para nosotros. Si lo hacemos bien, se tiene que dar, si es bueno para nosotros. Si no es bueno para nosotros, lo hacemos desde el ego, pedimos algo que no corresponde para alguien que no va a hacerle bien, pues no nos vamos a alcanzar. Hemos puesto nuestra atención en el diagrama de arriba y le hemos pedido a la divinidad que hay ahí arriba que manifieste el objetivo de mi vida para lo mejor. Baja esta petición hacia abajo, hacia el punto central donde estoy yo. Y ahora pongo mi atención dentro del diagrama, puedo pensar en la estrella de Metatron, en el cubo, en los 7 trazos que hay ahí, en los triángulos, en la estrella de David. Lo que está claro es que con esta petición que yo hago, eso baja hacia abajo. Porque está impregnado dentro del gráfico, aunque no se vea, está metido en zonas de capas. Está pintado todo y está diseñado así el gráfico. Aunque tenga algo que lo tape y que no se vea, pues está ahí puesto. Y funciona. Entonces, el siguiente es poner nuestra atención en el punto inferior del centro de la Tierra, atravesando las 7 capas de esos 7 puntos energéticos, los 7 chakras, y potenciándose los 3 campos energéticos que son el cerebro, el corazón y el hígado. Y lo llevamos al punto central. Y cuando está en el punto central las dos fuerzas decimos, esto, leemos el objetivo, este objetivo de salud, de creación de abundancia, de encuentro de un trabajo perfecto y correcto para mí, se manifiesta a través de la luz del Creador. Y decimos, gracias 3 veces, gracias, gracias, gracias. Es así de fácil, así de sencillo, no tienes que hacer nada más que haciéndolo esto, focalizando tu vista en ese gráfico. Al focalizar tu atención en ese gráfico, le estás dando presencia real a todo lo que hace. Porque activas todos los procesos que estamos hablando, que hemos visto. Y basta, cuando acabes de hacerlo, cada día, a la misma hora, importante, después de haber realizado el gráfico, testas a nivel de que testaje que tengas en tu poder. Yo uso el anillo kinesiológico y digo, estoy en el nivel 0 de mi manifestación. No es verdad. Estoy en nivel 1, no es verdad. Estoy en nivel 2, me hace el cierre del anillo y digo, pues estoy en nivel 2. Hoy pongo ahí, tazo en esa línea del 2, una flechita y pongo la fecha que he testado. Día tal, lunes. Al día siguiente hago lo mismo. Estoy en el nivel 0, 1, 2, 3, 4, 5. En el 5, pues en la segunda rayita, no en la segunda rayita, sino en el 5, en la rayita 5 pondría 5 alcanzado el día tal, segundo día de realización. Y cuando llegue al final de esa línea, de esas rayas, que no son días, no son 15 días, son rayas de valorización. Cuando llegue al cubo, habré llegado a la realización del 100% de mi manifestación. Ojo, porque me puede dar varios días el mismo nivel de manifestación, es decir, puedo estar en el 2 o 3 días y luego pasarme al 7 y estar al 7 1 o 2 días y luego pasarme al 10 y estar un día y luego al 11 y luego al 12. Os quiero decir que esto es una barra de medida, no es una barra de secuencia de seguimiento, ¿vale? Bien, pues de eso se trata, de hacer eso, simplemente, ¿vale? Entonces yo os he dado este ejemplo para que lo practiquéis y me digáis en ese correo que hay aquí, pues todo lo que habéis notado, si habéis conseguido algo. Muy importante saber que si no se hace todos los días, se cae toda la estructura y hay que empezar desde cero otra vez. Que escribáis en un papel el objetivo a conseguir, porque si no, si lo cambiáis, no, yo por la memoria lo hago. La memoria lo haces, no, porque no
no manifiesta las mismas palabras, la misma idea de focalización. Tienes que escribirlo en un papel. Es decir, esto es lo que quiero. Lo pones ahí y lo lees todos los días cuando hagas el circuito. También deciros que el día 18 de diciembre quiero hacer un taller de esto, de definir qué potencial tienes, cómo lo haces, que define el potencial que define, por qué ahora viene esto, porque viene esto lo hice como una experiencia en el año 2017 y solamente hice un taller que claro que vino la gente y no entendía nada de lo que hablaba, parecía que hablaba chino, ¿no? Hay mucha gente que me oirá esta conferencia y no entenderá nada. ¿De qué está hablando este tío? Carpines, puntos Cessna. Al final, lo que estoy hablando es una fusión bioenergética de arquetipos energéticos. Bien, entonces el objetivo y las causas de todo esto son las respuestas en ese taller, que aprendemos a manejar pues, más de 40 circuitos para gestionar diferentes cosas en la vida. Habrá circuitos generales y luego concretos, determinadas enfermedades, determinadas áreas. Ese es el taller. Un taller profundo, explicando más extensamente todo lo que he explicado aquí. Pero bueno, yo esto lo que quería era que cogierais la plantilla y la uséis para ver si conseguís algo. Yo he conseguido algo. La petición que os pido que hagáis al principio para probar, pues una petición sencilla, por ejemplo, no sé, por ejemplo, ¿qué podéis pedir? Pues mira, hoy me van a regalar 1 kilo de plátanos o 1 kilo de manzanas, por ejemplo, ¿no? Me van a regalar 1 kilo de manzanas y hacéis el test a ver cuándo pasa eso. Para que veáis que el poder que tenéis de atracción y poder que tenéis de manifestación se da. Es decir, alguien te va a dar 1 kilo de manzanas. Yo hice la experiencia con una pluma. Dije, yo quiero que me regalen una pluma. Yo tengo muchas, pero me gustan mucho. Entonces, pataplum. Me regalaron dos plumas. Yo me asombro cuando pasan estas cosas. Es decir, sigo siendo un incrédulo, pero claro, ya lo he hecho varias veces y me ha salido siempre bien. Siempre con peticiones pequeñas. O sea que conviene encontrar un punto de inflexión que esté por encima de la duda y de la no creencia, la incredulidad. Porque tu duda y tu incredulidad generan oposiciones al circuito. Al circuito lo bloquea. Eso sí es fácil. Es decir, ahora voy a ponerme yo y voy a quitar esto de aquí. Y voy a ponerme yo solito aquí. Para enseñaros el test del anillo. El test del anillo es un anillo. Este anillo. Y el anillo se testa con una verdad y una mentira. Yo me llamo José. Y tengo una fuerza, una presión. Vamos a ver, hay gente que cuando hace esto dice, yo lo puedo abrir. Claro, yo también lo puedo abrir, pero yo no tengo una presión. Yo soy José. Ahora digo, soy Manolo. ¿Qué pasa? No tengo fuerza. No tengo fuerza en los dedos. Hay una diferencia notable entre yo soy José y yo soy Manolo. Cero. Entonces, esto se trata. Es decir, si yo he hecho la meditación de la plantilla y pregunto, ¿cuál es el nivel de mi manifestación? 0. No. 1. No. 2. No. 3. 3. Aquí, pues 3. ¿Está claro? Es así se hace. No hace falta practicar para coger el tema. De todas formas, os voy a poner un enlace a un vídeo que hice yo para un taller que hice hace un año de explicación del anillo. Lo voy a poner. Así que con esto me despido. Espero que os haya gustado y que os sirva para conseguir cosas en vuestra vida. ¿Vale? Solarelo y hasta el día 6 que haré una emisión en directo como esta para contaros algo. ¿De acuerdo? Venga, hasta otra. Dios.